Cómo el Espíritu de Dios nos ayuda en nuestras oraciones. Y hoy vamos a continuar con la persona y la obra del Espíritu Santo. Y esas nociones que estamos considerando durante varios meses ya acerca de la obra que el Espíritu Santo hace aquí, en este mundo y en la Iglesia. Dios, el Espíritu Santo, se ha quedado con nosotros y está con nosotros para hacer su obra en medio de nosotros. Y hemos estado hablando acerca de aquella obra que realiza en la oración, la ayuda que Él nos da en nuestras oraciones. Hoy veremos un aspecto más y terminaremos con este tema acerca de la ayuda del Espíritu Santo en las oraciones. Y pasaremos a la siguiente obra que Él hace en la Iglesia, que es la seguridad del creyente. Cómo esta obra concierne al Espíritu Santo que está en nosotros, la obra de dar seguridad al creyente. La obra del Espíritu de Dios en nosotros nos lleva a la seguridad de la salvación, lo que muchas veces hemos batallado nosotros, aun siendo creyentes como hemos batallado, o algunos creyentes siguen batallando con ello. Pero antes vamos a traer una última cuestión en cuanto a la ayuda del Espíritu Santo en la oración. ¿Recuerdan hace unas semanas atrás cuando estuvimos considerando la vida del patriarca Jacob? Aquella noche que tuvo él en Peniel. Está en Génesis 32, si quieren abrir. Génesis 32, del versículo del 22 al 32. Años antes tuvo otra noche crucial en la vida de Jacob. Esa fue en Betel, cuando salió huyendo de su casa, porque su hermano Esaú lo quería matar. Él tuvo un encuentro, se quedó dormido y tuvo un sueño. Una de esas noches fue para salvación, y la noche de Peniel fue para confirmarle en la fe. Habíamos estado hablando cómo este Jacob estaba temeroso, muy temeroso porque tenía que volver a su tierra y su hermano se encontraba allí. Este era un asunto que Jacob no sabía cómo manejar. Tenía una deuda pendiente con su hermano Esaú. Jacob tenía una mala conciencia en él por lo que le había hecho a su hermano. Con engaños le había arrebatado la primogenitura. Su hermano lo quería matar y por eso Jacob huyó. Pasaron 20 años y eso no se había tratado. 20 años. Así que ahora Jacob va de camino de regreso a la tierra de sus padres y oye que su hermano Esaú viene a su encuentro con 400 hombres y tuvo gran temor. Y ese gran temor le llevó a centrarse en este aspecto. Así que él oraba, llevado por ese gran temor. Después de orar empezó a hacer algunos arreglos, a enviar diferentes grupos de ganado, diferentes siervos con ganado, con una separación uno entre otro, para tratar de ganar a su hermano. Y con estos 3 grupos de ganado él quería hacer cambiar la postura de su hermano Esaú hacia él. Hizo eso, envió esos 3 grupos, se acostó, pero no concilió el sueño. No concilió el sueño, se levantó después de estar acostado un rato y ahí tramó otras cosas más. Y había orado a Dios pidiendo que le ayudara sobre ese asunto. Pero esa oración no concordaba con lo que luego Jacob hizo. Esto es, él se acostó apesadumbrado por esta cuestión. Se levantó, envió a sus esposas y sus hijos que pasaran delante de él y se quedó solo. Y cuando se quedó solo vino un varón que empezó a pelear con él. Y este varón que vino a pelear con él, Jacob no sabía quién era, pero era Dios. Y en esa pelea con él, Dios lo despertó a que él empezase a tratar con Dios seriamente, de una forma adecuada, porque Jacob se estaba centrando en su problema, que su problema él pensaba que era su hermano. Dios vino entonces a tratar con él para que viese lo que era esencial en él, no lo que él podía hacer, o lo que su hermano le podía hacer a él, o los arreglos que Jacob iba a hacer para intentar arreglar todo esto. Este varón vino a pelear con él para despertarlo, para que entendiera que lo importante era la relación con Dios. Eso era lo importante. Y de ese Jacob se dio cuenta porque fue despertado a la oración. Estoy repitiendo mucho de aquel sermón
pero me sirve para un poquito la introducción de el tema que quiero que veamos ya hoy. Me viene a la cabeza lo que sucedió esa noche tan trascendental para este Jacob, y es que él estuvo rogando y llorando a Dios. Este varón que vino a pelear con él, que Jacob no sabía quién era, él se dio cuenta que era Dios, y entonces cuando supo que era Dios, empezó a llorar y a rogar. Como se nos dice también en Oseas 12:4, cuando el profeta aborda este suceso de la vida de Jacob, diciendo, venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó. Allí estuvo él, orando, y así orando, Jacob prevaleció. Se dio cuenta que lo verdaderamente importante para él era Dios y su bendición. Y en esa noche él tuvo una gran victoria, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Fue librada mi alma. Él empezó en esa noche en verdad turbado en gran manera por el miedo a su hermano, pero en esa noche fue librado. ¿Por qué? Porque él pudo tratar con Dios en oración. En ese tiempo de oración fue esencial para Jacob, porque él se dio cuenta que tenía que estar centrado en Dios y no estar centrado en su hermano, porque fruto de esa relación con Dios, a través de la oración, su alma fue librada de temores. Y llegó al amanecer luchando, como nos dice, no tuvo descanso en toda la noche, pero ya pudo estar tranquilo. ¿Y qué cambio experimentó Jacob? ¿Y a ustedes les habrá pasado algo así? Y no estar bajo el temor de estar durante horas, días, estar bajo un temor, una angustia, y después de haber estado con Dios, este temor se difumina, desaparece. Esa angustia desaparece. Por eso se nos ha sido dado el Espíritu Santo, para ayudarnos en nuestras oraciones. Porque ahí se deciden cosas que son esenciales, hermanos, para nosotros. Es algo vital para nuestra vida espiritual, la oración, la relación con Dios. Pero no solamente orar por orar, porque es un deber, que lo es un solemne deber, sino relación con Dios, comunión con Dios a través de la oración. Pero nosotros no sabemos manejar eso adecuadamente. Por eso se nos ha dado el Espíritu de Dios para que nos ayude. Recuerdan que hemos visto dos pasajes que nos dice acerca de esta relación directa que hay en la oración y la obra del Espíritu de Dios. Y una de ellas está en Romanos 8:26. Perdonen, les he hecho abrir Génesis, pero era una introducción que quería dar y no les he citado ningún versículo. Pero ahora sí, Romanos 8:26. Nos dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahí entonces se nos habla acerca de esto, cómo el Espíritu Santo nos ayuda en la oración. Porque ¿qué hemos de pedir como conviene? ¿Cuál es la forma apropiada de pedir a Dios como conviene? ¿Cuál es la forma apropiada? No lo sabemos, dice Pablo. No lo sabemos. Así que el Espíritu de Dios tiene que venir en nuestra ayuda. La necesidad de conocer nuestras verdaderas necesidades y pedir por ellos de acuerdo a la mente de Dios. Pedir por nuestras necesidades de acuerdo a lo que Dios quiere que pidamos, lo que le es agradable a Dios. Por eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Manejar adecuadamente las promesas que hay en la palabra de Dios, para aplicarlas a nuestras necesidades, a nuestras situaciones. Para eso también el Espíritu Santo tiene que iluminarnos, darnos el entendimiento adecuado para que podamos ver cuál es nuestra verdadera necesidad y podamos ver la promesa de parte de Dios para esa necesidad y orar por esa promesa. Y ahí nos ayuda el Espíritu de Dios. El otro texto que habíamos mirado está en Zacarías capítulo 12, versículo 10, que nos dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí. Espíritu de gracia y de oración, ¿se acuerdan? Derramar, estuvimos considerando, dar abundantemente una medida del Espíritu.
sobre Cristo y sobre sus redimidos. Por eso dice la casa de David, de donde pertenecía Jesús, de donde salió. Y los moradores de Jerusalén, que es la iglesia. Ese espíritu de gracia, ese espíritu de oración, ese espíritu de súplica. Y estuvimos considerando que es esa disposición que produce el espíritu para ir a buscar a Dios, para solicitar de Él la riqueza de su gracia. Eso es el espíritu de súplica. Esto es, que el Espíritu nos despierta y nos da la disposición para que vayamos a Dios a buscar sus gracias y sus misericordias. Ese espíritu de oración, ese espíritu de súplica, tiene que ver también con esa visión de Dios, esa comprensión de Dios, de sus gracias, de sus misericordias, que nos mueven a solicitar de Él esas gracias suyas. Es ver a Dios lleno de gracia y con esa disposición en derramarla sobre nosotros. Espíritu de súplica, porque vemos a Dios así, en esa disposición de dar. Porque hay muchos que no oran con confianza a Dios. Oran, pero lo hacen con incredulidad. ¿Será que no ven a Dios dispuesto a derramar de su gracia y de sus bendiciones sobre ellos? Porque no ven a Dios así. Dios está lleno de infinita gracia, hermanos y amigos, y con la disposición de derramar gracia. Pero ¿por qué hay muchos que no van así a Dios? ¿Por qué muchos no le piden la salvación a Dios? Porque no ven así a Dios. No lo ven así, porque no ven a Dios dispuesto a salvar. Porque no le ven volcado a salvar, no le ven así a Dios. Lo ven más bien como un Dios distante. Lo ven así, de otra manera. Y ellos están, ¿y dónde está el amor de Dios? ¿Y si Dios? ¿Y dónde está el amor? Ese espíritu de súplica, es esa visión que el Espíritu Santo nos da de Dios para inclinarnos, para tener nosotros esa disposición de ir a Dios, a recibir de Dios eso que vemos de Él, porque Dios es así. Porque le vemos así. Hermano, ¿tú ves así a Dios? ¿Tú ves a Dios así, de esa manera? No te estoy preguntando si lo has visto alguna vez. Te digo si ahora en la actualidad tú ves así a Dios, con esa disposición de bendecir, de derramar su gracia sobre ti y su misericordia. Porque si vemos a Dios así, nuestros corazones podrán estar preparados. Nuestros corazones podrán estar dispuestos para este importante deber, el de suplicar a Dios por el Espíritu en nosotros. Y esto nos lleva a pensar en estos dos textos en cuanto a la ayuda que nos dispensa el Espíritu Santo en la oración. Por eso oraremos, porque vemos a Dios así. Aunque tengamos luchas, muchas veces para orar. Pero ¿y a qué tema nos lleva, a qué tema de oración nos lleva el Espíritu Santo a orar? ¿A qué tema? Pues la obra del Espíritu de Dios en la oración del creyente es entonces para ayudarnos y capacitarnos para pedir de acuerdo a la mente de Dios. A la mente de Dios. Pedir de acuerdo a la mente de Dios. Y esto será la forma en que el Espíritu Santo nos ayuda por medio de la oración a tener comunión con Dios, a cultivar esa relación con Él. Pero también esta será la forma de recibir las gracias y los dones que Él nos da. Pedir conforme a la mente de Dios. Esto nos llevará a que podamos nosotros ir madurando espiritualmente. Nos llevará a que podamos ir progresando espiritualmente, si nosotros pedimos conforme a la mente de Dios. Hay una conexión entre la madurez que experimenta un creyente y sus oraciones. Una oración con más peso, a medida que el creyente va progresando, va creciendo espiritualmente. Ya no ora por ciertas cosas, que también quizás en algunos momentos tendrá que orar, pero ya es una oración con más peso. Cuando uno oye orar, quizás ese hermano dice, este hermano está madurando, este hermano está entendiendo cosas, mira cómo ora, mira por lo que ora. ¿Y no percibimos en las oraciones un progreso? ¿Tú percibes en tus oraciones un progreso?
porque hay una relación entre el progreso espiritual y las oraciones. El poder, la vida de una iglesia, está en conexión con la vida de oración de la iglesia. Por eso se nos da el espíritu de súplica, por la necesidad que hay en la iglesia. En la iglesia tenemos que recibir vida continuamente, por todos los debates y por todas las batallas que surgen en la iglesia, y las necesidades que tenemos en la iglesia. Tenemos entonces esta ayuda que nos da por su espíritu. A través de esto nosotros vamos a recibir estos elementos espirituales que nos llevan a crecer como iglesia, que nos lleva a crecer como creyentes. El texto de Hebreos 5 nos habla de Cristo y la oración. ¿Se acuerda que lo estuvimos viendo también? El avance en la vida espiritual de Cristo. Cómo Cristo iba progresando espiritualmente también en esta vida de oración. Su vida espiritual en conexión con la oración que nos presenta este texto en Hebreos 5, versículo 7. Dice, y Cristo en los días de su carne, esto es, cuando estaba aquí entre nosotros, entre los hombres, ofreciendo ruegos y súplicas. Fíjense, hermanos, no ofreciendo milagros, no diciendo grandes frases ni grandes cosas, ni haciendo portentos, no, sino fíjense en los días de su carne en lo que se centró Cristo, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. ¿No les hace esto recordar a Jacob? Lo que hemos visto anteriormente, llorando y rogando a Dios. Dice, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, fue autor de la salvación. Alude este texto a la vida de oración de Cristo. Y en relación a eso, entonces, Él fue librado de los enemigos. Aprendió la obediencia. Ese que fue oído es que fue librado en todos sus convenientes, de todos esos enemigos. Hacer frente a todos esos obstáculos que se encontró en su camino para poder realizar la obra la cual vino Él a hacer. Pudo padecer y pudo aprender. Y todo esto está conectado a esto de la oración. La vida de oración de Cristo. Para poder salvarnos de nuestros pecados. Y era Cristo. Por eso se nos da el Espíritu Santo a nosotros, para ayudarnos, para que todo este engranaje empiece a caminar en nosotros, en nuestra vida espiritual, orando de tal manera para que podamos crecer, para que podamos progresar, viendo a Dios de tal manera y pidiéndole a Él de tal manera que Él quiere. ¿Y qué cosas tenemos que pedir entonces, hermanos? ¿Qué cosas debemos de saber que el Espíritu Santo nos lleva a orar, a pedir, a tener en mente? ¿Qué temas? Pues voy a mencionar solamente uno en esta mañana. Suplicar por la corrupción de nuestra naturaleza caída. Suplicar por nuestra corrupción de nuestra naturaleza caída. Este puede ser un tema extenso, pero me gustaría que consideren este tema. Estamos considerando en ir a Dios a pedir. Y tenemos una serie de cosas que tenemos que atender en nuestra vida. Pero ¿a dónde nos lleva el Espíritu? ¿A qué temas nos lleva el Espíritu a suplicar? Suplicar por la corrupción de nuestra naturaleza caída. Consideren por un momento. Miren la oscuridad y la ignorancia de nuestro entendimiento en el que nosotros estamos, aun siendo creyentes. La oscuridad y la ignorancia de nuestro entendimiento. Estamos todavía en un grado de oscuridad e ignorancia espiritual. Nuestro entendimiento todavía está cerrado a muchos aspectos del Evangelio y de la vida espiritual. Considera también lo inadecuado que somos nosotros. Inadecuados para la vida del cielo. Inadecuados para la piedad a la que se nos llama. Somos llamados a amarnos, como hemos escuchado hoy, pero no con ese amor natural que puede salir de nosotros, sino con ese amor que hemos sido amados por Dios.
Amar con ese amor no es intuitivo en nosotros. Esa forma de amar requiere recordar y requiere tratar con nosotros y pensar, es así como yo tengo que amar y pensar como Dios me amó a mí. Consideren el rechazo natural que sale de nosotros a las cosas de Dios. ¿Cómo nos cuesta orar? ¿Cómo nos cuesta leer la palabra de Dios? ¿Cómo nos cuesta levantarnos a hacer lo que tenemos que hacer en muchas ocasiones? Lo que Dios demanda de nosotros. Consideren el rechazo natural que hay en nosotros hacia la ley de Dios. Considera la obra secreta del pecado en nuestros corazones. La obra secreta que el pecado está haciendo en nuestro corazón. Las codicias, los deseos carnales, todo eso se está fraguando en nuestro interior y que de repente aparece, sale con más o con menos fuerza, pero ahí está. Ahí se está fraguando dentro de nosotros. Consideren la inclinación a la idolatría. A mirar algo que nos gusta y empezar a imaginarnos grandes cosas. Tendemos a idolatrar. Empezamos a pensar, si cogiera eso o si eso fuera mío, yo estaría mejor, sería más feliz, entonces yo sería o ya estaría. La inclinación idólatra que hay en nosotros hacia las cosas que tenemos que decirnos, párate, es Cristo a quien tengo que mirar. Es Cristo, no las cosas, no entusiasmarme con esto o con lo otro. Es a Cristo a quien tengo que desear, no las cosas. Consideren las astucias y el engaño del pecado en nosotros. Las astucias y engaños que surgen de nuestro corazón para hacer nuestros deseos, lo que nosotros queremos. Incluso muchas veces enfocándolos como que es algo bueno o espiritual. Y es para salirnos con la nuestra, con lo que nosotros queremos. Las astucias para salirnos con la nuestra, para engañar, para evadir nuestros deberes. Cómo empieza nuestro corazón a elaborar argumentos, razones, justificaciones para evadir nuestros deberes. Las astucias y el engaño del pecado en nosotros, que muchas veces tenemos que decir, hermanos, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Y a veces caemos en eso, a veces caemos porque el pecado nos engañó con sus razones, porque el pecado engaña, nos engaña. De estas cosas tenemos que hablar con Dios, porque Él lo sabe. Él lo sabe. Esto es orar a Dios conforme a su mente. Esto es lo que nos hace el Espíritu Santo, por lo que tenemos que orar. Todas estas cosas nos mantienen a nosotros resistiéndonos a Dios, resistiéndonos a la verdad. Todas estas cosas pueden provocar en nosotros que la imagen que está plasmando Dios por su Santo Espíritu en nosotros se vea más deformada o se resista a ello. Esto es lo que impide que nosotros podamos progresar, que nosotros podamos tener una madurez mayor, porque estamos quizás dejándonos llevar por alguna de estas cosas y no las estamos tratando y no las estamos presentando al Señor en oración. Y no caemos en la cuenta y no tratamos debidamente estas cosas con Dios. ¿Recuerdan cuando el publicano fue allí al templo y oró a Dios? En Lucas 18. ¿Se acuerdan? Dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Esta era una oración que tenía esta fragancia. Él estaba planteándose algo de estas cosas.
A lo mejor era solo un poco porque estaba empezando el publicano. Pero se estaba planteando estas cosas. No había podido tener quizás una visión más adecuada de la corrupción de su corazón. Pero este era el perfume que tenía esa oración cuando el publicano expresa estas cosas. Estando lejos. Aún estando lejos. Y cómo Dios recibió esa oración. Y como Dios dice, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. El otro, la oración del otro, no tenía nada de esto. Nada de esto. No tenía este perfume, no tenía esta fragancia. ¿Recuerdan? Señor, yo te doy gracias porque yo no soy... Así empezó la oración del fariseo. No había este ingrediente en la oración. Ahí no se escucha nada de eso. No se escucha. Pero consideren otra cosa en el Salmo 51, 17, un texto que también es citado con frecuencia, que dice, los sacrificios a Dios son un espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Vamos delante de Dios a adorar. Vamos delante de Dios a orar. ¿A qué clase de corazón Dios no desecha? No desprecia a Dios nunca. ¿Qué clase de corazón es? A ese que es contrito y humillado. ¿Y cómo podemos llegar a esa posición, hermanos? A tener un corazón contrito y humillado. ¿Cómo podemos estar delante de Dios en esa actitud? Contrito. O si no sabes exactamente muy bien qué significa. Contrito es consciente de la indignidad y de la suciedad por causa de nuestra corrupción. Sentirnos indignos por causa de la suciedad de la corrupción que aún hay en nosotros. Humillado. Es consciente de mi pequeñez ante la inmensidad de Dios. ¿Cómo ofreceremos esos sacrificios, hermanos, si de nuestros corazones no salen el aroma de estas cosas? ¿Cómo vamos a estar humillados delante de Dios si no somos conscientes de esto cuando vamos delante de Él? Tenemos que ir y ofrecer los sacrificios que Dios quiere con un espíritu quebrantado. ¿Cuál es la forma? Esta. Traer a nuestro corazón esta realidad. Por eso, sin la adecuada comprensión y el conocimiento de la corrupción remanente en el alma, el hombre no podrá orar a Dios como conviene. No podrá orar. No se dirigirá a Dios de la forma adecuada. Y no pedirá adecuadamente. Nuestras oraciones tienen que estar sazonadas con esto, con lo que dice aquí en 51:17 Salmo. Tienen que estar sazonadas con estos ingredientes. Decirlo, a lo mejor se puede decir de memoria. A lo mejor se puede decir. Recuerden al publicano, él venía así, consciente de algo, de esta condición suya. Hay muchas personas que han orado a Dios, yo te pido por esto, te pido por esto, te pido por esto otro, porque mi hijo, porque mi marido, porque mi esposa, porque es que mi trabajo, es que por mi salud, pero no piden nada de esto. No piden nada de esto, no confiesan nada de esto. Pero piden y piden a Dios. Pero no hay nada de esto. ¿Qué oración es esa? No confiesan su pecado, no confiesan su naturaleza corrupta, no confiesan su rebelión. No van delante de Dios con esto. ¿Qué oración es esa? A lo mejor personas así nunca han orado. Nunca. Como el fariseo. Nunca han orado.
Él orando consigo mismo decía, Dios, yo te doy gracias por esto y por esto otro, y porque no soy como los demás hombres, ni siquiera por este publicano, y ayúdame en esto, y ayúdame en esto otro, y yo te pido por aquello. ¿Y qué hay de la ignorancia que hay en ti para con Dios? ¿Tú has tratado eso? ¿Y qué hay de lo inadecuado que eres? ¿Y qué hay del rechazo que tú tienes hacia los mandamientos de Dios? Que tienes claro lo que Dios te está mandando que hagas si no lo quieres hacer. Y le pides a Dios, y pides, y pides, y pides. Por tu trabajo, por esto, por lo otro, por tal, por mi familia, pero no pides lo que tienes que pedir. ¿Y qué hay de los pecados que hay en tu corazón? ¿Eres consciente de tu corrupción que aún hay en ti? ¿Eres consciente? Yo no hago mal a nadie, yo no hago mal. ¿Qué hay de la idolatría en tu corazón hacia las cosas? O incluso hacia personas. Eso ni se habla, ni se escucha. No se respira. ¿O qué hay de las astucias y los engaños en tu corazón que salen de ti y de mí y de todos? Porque está. Personas han estado pidiendo y nunca han hecho una oración agradable a Dios. Nunca. Nunca. Hermanos, porque los sacrificios a Dios son un espíritu quebrantado. No el espíritu quebrantado por un problema de un accidente, o por una pérdida, o por problemas económicos, o por estar triste por cosas de afuera. Porque uno puede estar quebrantado por cosas exteriores, algo que está exteriormente a ti, que ha venido. Pero no está quebrantado por la suciedad de su propia alma, por la indignidad de su propia persona. Ese es el quebranto del cual habla la Biblia en el Salmo 51, 17. El Espíritu de Dios, quien nos ayuda a conocer y reconocer estas cosas, es quien nos ayuda a orar como debemos, según la mente de Dios. Y qué importante es esto, hermanos. Esto tiene que ver qué uso estamos haciendo de la ley de Dios. ¿Qué uso estamos haciendo de la ley de Dios? ¿Cómo estamos leyendo nosotros la palabra de Dios, las demandas de Dios? Porque eso nos llevará a ver más claramente a Cristo. ¿Cómo tú lees la Biblia? ¿Cómo lees la palabra de Dios? ¿Te estás exponiendo a las demandas de Dios? ¿O cuando tú lees algo fuerte en la Biblia, te acuerdas de fulanito? Ah, no, esto es para fulanito. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios? Porque, hermanos, hay ciertos círculos que advierten, mira, habla, pero no llegues hasta aquí. Tú puedes hablar de lo que tú quieras, pero hasta aquí. No hables de esto. Tienen cierto temor de llevar a la gente a esto, para que no se sientan incómodos, para que no se sientan mal, para que sigan viniendo a la iglesia, para que no se vayan. ¿Cómo se predica el Evangelio, hermanos? ¿Cómo se predica la ley si no se conduce a los hombres a esta condición? Pues hay círculos en donde ese es el enfoque, en no hacer sentir mal a los hombres. Entonces, ¿y la ley de Dios? Es que la ley de Dios no fue dada para mostrarnos nuestra condición, hermanos. Como dice Pablo, la ley de Dios es el layo que nos lleva a Cristo. Es que sin la ley de Dios, sí, vamos a predicar la palabra, pero ¿cómo estamos predicando? Entonces, si no nos lleva a esa condición, a vernos quiénes somos y a ver nuestra necesidad de la gracia de Cristo. Y esta es una de las cosas que hay que hacer en la predicación. En la predicación se usa la espada de la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que hace la palabra de Dios? Pues recuerdan, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
La palabra de Dios nos lleva y nos ayuda a abrir todas estas cosas ocultas de nuestro interior. Y el uso adecuado de la palabra hace eso. A partir del alma y el espíritu, dice. Discierne los pensamientos para decir, ¿y esto qué es? ¿Y cómo es que tú estás pensando así? ¿Cómo tú tienes esta motivación? Porque el asunto del amor son las motivaciones. Motivaciones correctas o motivaciones incorrectas. La palabra de Dios te ayuda y esa palabra entonces te desnuda el corazón para que podamos ver esto. Pero ¿cómo se puede usar la palabra de Dios y no llegar hasta ahí? Así es en algunos sitios. Algunos no quieren llegar hasta ahí. Usando la palabra de Dios sin llegar ahí. Por eso, hermanos, debemos orar por los que nos traen la palabra, para que la usen así, porque es en esa dirección donde nos lleva la ley. Para que podamos ver nuestras corrupciones. Y no solamente quedarnos ahí, viendo nuestras corrupciones y ya está. Porque hay un progreso espiritual. Y el progreso espiritual es que podamos ver nuestras corrupciones y podamos ir al Señor en busca de esa gracia. Porque Dios tiene esa disposición en derramar gracia. Además de entre otras cosas, a cómo expresar nuestro amor. Sin la ley no habría conocimiento de pecado. ¿Para qué queremos tener conocimiento de pecado? Para quedarnos como masoquistas, lamentándonos solamente. No, ¿a dónde nos debe llevar? A resaltar la gracia de Dios. A resaltar la gracia de Dios. A asombrarnos más por la gracia de Dios. La gracia de Dios, el amor de Dios, es así como esto brilla con más fulgor en nosotros, cuando podemos ver nuestras corrupciones, y aún así la paciencia de Dios y la gracia de Dios para con nosotros. El que no ve esto, la gracia de Dios, no tiene mucho sentido tampoco. Hermanos, alguien dijo, no me acuerdo, pero yo lo he parafraseado aquí como me he acordado, cuanto más oscura es la noche, más brillo dan las estrellas. Y cuanto más se nos muestra la negrura del alma, con más fulgor brilla la gracia y el amor de Dios. ¿No es verdad que cuanto más oscuro es el cielo, más brilla las estrellas? Más se ve su resplandor. Porque sin esto, ¿en qué se queda el amor de Dios? ¿En qué se queda? En que el amor de Dios me tiene que hacer estas cosas, me tiene que dar esto con mi familia, tiene que arreglar mi matrimonio, es que Dios me tiene que tal, y si Dios me ama entonces tiene que hacer esto. Una mala comprensión del amor de Dios. Eso es lo de afuera, que arregle las cosas de afuera, solamente le está pidiendo a Dios. Para que esa persona esté más tranquilo. El amor de Dios, hermanos, se manifiesta a través de la obra de Cristo que vino a redimirnos de nuestros pecados. En eso se manifiesta la gracia del amor de Dios, en que envió a Cristo. Ahí es donde resplandece con todo su fulgor la gracia y el amor de Dios. Por eso, teniendo esto y trabajando con esto, resulta que veremos más el fulgor de su gracia y nos asombraremos más del amor de Dios. Y esto será una fuente insaciable en nosotros. La obra del Espíritu Santo entonces se hace a través de la ley, a través de la palabra de Dios, a través de la predicación, para darnos a entender estas cosas. No por ser masoquistas, no por estar hurgando ahí en las cosas, no, sino para que Dios huela ese perfume que olió en la oración del publicano. En nuestras oraciones vamos conscientes, pero ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos nosotros para pedir a Dios? ¿Y por qué Dios me tiene que dar eso a mí? Si yo he fallado en esto, he fallado en esto y en esto. ¿Por qué Dios me tiene que dar eso? Y acudimos a la gracia. Nos refugiamos en la gracia. Pero desde esta disposición. Y eso es el espíritu quebrantado. Esa es la oración que Dios recibe.
Así que la obra del Espíritu es para ayudarnos en la oración, hermanos. Traernos al conocimiento y convicción de esa corrupción remanente en nosotros, que está en nosotros, los creyentes. Y estar bajo este sentir y orar a Dios con este ingrediente, que puede que se diga o que no se diga. Pero ahí está. Está patente. El publicano no estaba hablando mucho, soy indigno, generalizó solamente. Aunque es una parábola que el Señor nos estaba enseñando, podemos dilatar un poco, a lo mejor todo lo que tenía en su interior no lo expresaba, pero lo tenía en su interior. Las grandes oraciones que encontramos en la Biblia, se respira algo de esto. ¿Recuerdan el ejemplo de la oración de Daniel? En Daniel 9, 3, 4, yo se lo leo. Aquella oración de Daniel dice: y volví mi rostro al Señor en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya la justicia y nuestra la confusión de rostro. Y luego en el versículo 8 dice: oh Jehová, nuestra es la confusión de nuestro rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Y en el versículo 10, no hemos obedecido a la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose. Y así el versículo 12, versículo 13, versículo 15 y 16. Casi toda la oración está hablando de estos temas, hablando de estas cosas. Esto está presente en nosotros, lo que Él dice aquí, en esta oración Daniel. Y eso es grave. Eso está presente en nosotros. Y si no lo tratamos, hermanos, vamos a tener muchos problemas en nuestra familia, vamos a tener muchos problemas en la comunión con Dios, vamos a tener muchos problemas en la iglesia y en nuestro progreso espiritualmente, si no lo tratamos. Y algunos, como no han tratado con esto, nunca han orado a Dios como deben orar. Nunca, aunque hayan pedido mucho. Nunca han orado a Dios. Este es un ingrediente, es un tema. Nos ha dado Dios espíritu de súplica. Jesucristo no podía orar por estas cosas. Él era sin pecado porque no tenía esta condición suya. Pero Él, siendo sin pecado, oraba con toda humildad delante de su Padre. Él podía orar en súplicas, en total dependencia de Dios. Y Jesús podría decir: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Nadie, absolutamente nadie le podía redarguir. Imagínense, ni un pensamiento, ni una actitud, ni una palabra fuera de lugar nunca pronunció Jesucristo. Nunca, ni un pensamiento. Y nosotros muchas... Pudieron venir tentaciones a Él, pero la tentación no es responsabilidad suya, aparece, viene. Ni una palabra, ni un pensamiento en cuanto a estas cosas. Y Jesús es el único ser humano que ha orado a Dios y no ha tenido esto. Y su oración era una oración agradable, aunque no tenía pecado, pero estaba en toda humillación y en todo temor, como nos dice ahí en Hebreos que hemos leído. Temor reverente. Y Él era sin pecado. Y humillado. Hay que orar como conviene. ¿Y cómo hemos de orar como conviene? No lo sabemos. Pero este es un elemento a tener en cuenta en nuestras oraciones. Contrito, humillado, quebrantado. Tenemos que orar en adoración a Dios, tenemos que orar por la iglesia, por nuestras necesidades. Esos temas son lícitos. Tenemos que orar también por esas cosas. Tenemos que orar por las promesas que Dios nos ha dado. Miren el ejemplo de Job, cómo él hablaba y era un hombre de Dios,
Y no había ninguno como él, nos dice al principio de cuando empezamos a leer el libro de Job. Y después cuando ya dijo todo lo que tenía que haber dicho a Dios, y Dios empezó a hablar, llegó a la conclusión, pero ¿qué he dicho yo? ¿Qué he dicho? ¿Qué he estado hablando yo? Y era Job. No había justo como él en la tierra, ¿eh? La ignorancia en nosotros, hermanos. ¿Qué sabemos nosotros? ¿Qué sabemos? Pero tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda a orar en nuestra debilidad y nos pone a esta disposición. Consideren, hermanos, ya para acabar, consideren la gracia, el amor y la bondad de Dios al enviarnos al Espíritu Santo para que nos ayude a orar como conviene, como es agradable a Dios, para que nuestras oraciones sean agradables a Él y podamos recibir lo que Dios quiere darnos, con esa disposición que Dios tiene para bendecir a su pueblo, derramar sus gracias, sus misericordias. Así que pidamos a Dios que derrame espíritu de súplica en nosotros y cultivemos esta disposición para ir a Él con estos ingredientes. Crezcamos en estos ingredientes. Una obra del Espíritu. Pero nosotros tenemos también que pedirlo y esforzarnos en ello. Dios nos ha dado nuestra mente también, nuestros afectos, nuestra voluntad. No es una obra, no va a ir el Espíritu Santo, el contrito y humillado, somos nosotros. Y para los amigos que están aquí, que quizás están muy tranquilos, amigos, quizás nunca hayan orado a Dios, nunca hayan orado a Dios como tienen que orar. ¿Cuál es la oración que tienen que ustedes hacer? Al Señor. ¿Se acuerdan del publicano? Dios mío, sé propicio a mí. Sé propicio. Esa es la oración que Dios recibe de hombres y mujeres culpables, pecadores. Aquella que ve su condición y que está en angustia. ¿Sabes por qué no estás orando así? Porque no estás en la angustia. Porque no te has expuesto a la ley de Dios. Y porque quizás pienses que no eres tan malo como Dios dice que tú eres. Por eso no te expones a la palabra de Dios. Porque te piensas que no va contigo, que eso va con otros. Pero ojalá, esa es nuestra oración, que seas puesto en esa angustia para que tú puedas clamar al Señor así. Exponte a la ley de Dios. Exponte a la ley de Dios. Eso te humillará. Y quiera el Señor en su gracia que tú puedas ver que no cumples nada. No puedes cumplir nada. Para que no confíes en ti mismo, sino confíes en la gracia de Dios. Esa es la oración que tienes que repetir si no eres creyente. Dios mío, sé propicio a mi pecador. Ojalá la hagas, porque el día de salvación es hoy, no mañana. Es hoy, dice la palabra de Dios. Vamos a orar.